Para hacer la capa del disfraz vamos a necesitar tela del color que queramos, en este caso un algodón rústico, y el tul con el color que queramos. En este caso vamos a hacer un pájaro tropical, así que escogemos el color de la capa en un burdeos y diferentes tonos de tul. Pero como en esta imagen podríamos hacer un cisne y necesitaríamos el tul blanco y la capa de color blanco también. Para atar la capa necesitamos una cinta, en este caso de color rojo, que también podría ser una así, más finita, como hemos hecho en el cisne. Para la capa doblamos la tela en 4 partes, nos quedarán 4 capas y aquí el doblez y las 2 dobleces de la tela. Desde este punto donde tenemos las 4 capas vamos a bajar 7 centímetros y aquí vamos a subir 7 centímetros también. Y desde la esquina vamos a ir marcando 7 centímetros. Desde esta marca que acabamos de hacer vamos a bajar 45-50 centímetros, que este será el largo de la capa. Y vamos a ir haciendo lo mismo para conseguir un largo de la capa de unos 45-50 centímetros. Cortamos por las marcas que acabamos de hacer y así tendremos las 2 piezas de la capa. Abrimos una de las piezas de la capa y la ponemos con el derecho hacia arriba. Cogemos 2 trozos de cinta de unos 40 centímetros y lo situamos a 2 centímetros del borde. Colocamos la otra pieza de la capa encima, encarando los derechos, y cosemos por todo el contorno, dejando una abertura en el bajo de la capa de unos 10-15 centímetros para poder darle la vuelta. Una vez cosido, antes de darle la vuelta, vamos a hacer unos pequeños cortes por todo el contorno y cortamos las esquinas. En la zona donde está la cinta he pasado varios pespuntes para reforzar. Ahora sí, volteamos. Con la punta de unas tijeras sacamos las esquinas. Planchamos bien la capa y lo que haremos será o coser la abertura con un pespunte a mano, que no se vea, o pasarle un pespunte al canto por todo el bajo. Una vez cosida la capa vamos a empezar a fruncir el tul. Como os decía, elegimos los colores que queramos y para fruncir lo que vamos a hacer es irnos a la máquina, poner la tensión al mayor número que tenga tu máquina, en mi caso es 9, y el mayor largo de puntada que tenga la máquina, que en mi caso es 4. De esta manera nos quedará algo así. Lo ponemos bien porque esta es la parte que tiene que quedar arriba y esta es la parte del bajo. Para que veas, tiene que quedar algo así. Iremos poniendo diferentes capas de tul. En este caso, como era el cisne, lo hemos puesto todo en blanco, pero en el caso del pájaro tropical iremos poniendo el rojo encima, el siguiente el amarillo, el siguiente el verde
el siguiente lila y el último pondremos este coral. La idea es ir combinando diferentes colores. Una vez que lo tengamos todo fruncido, vamos a ir poniendo el tul en su posición. Ponemos la capa en una superficie plana y vamos a ir poniendo el tul por encima. La primera capa de tul la hacemos coincidir con el borde de la capa, de esta manera que sobresalga un poco de tul y quede este efecto. Pasamos un pespunte recto justo en la costura que nos ha ayudado a fruncir e iremos haciendo lo mismo con el resto del tul. Justo donde acaba el tul rojo vamos a poner el amarillo. Justo cuando acaba el tul amarillo vamos a poner el verde y lo mismo, haciendo una línea recta. Y justo donde acaba el tul verde, el lila y así hasta llegar al final. La combinación de colores puede ser la que te parezca mejor, pero la idea sería esta, ir haciendo capas de tul. Vamos a ir sujetando el tul amarillo para coserlo. Una vez cosido este, cosemos el siguiente y así hasta llegar al final. La primera capa sí que tiene que seguir la forma del cuello, pero las siguientes tienen que ser rectas.